Bueno, vamos a tratar la segunda parte de inflación con política monetaria, el modelo Stop and Go, Rodrigazo y Plan Austral, como para terminar este tema. Eh, la política monetaria tiene que ver, el Banco Central es el vértice superior del triángulo y tiene a su cargo dos políticas. Una que queda mucho más evidente, que es la política monetaria que hemos venido viendo, un conjunto de instrumentos para manejar la oferta monetaria y a partir de allí definir la tasa de interés, que era una de las partes importantes que tenía en la casa. Si ustedes se acuerdan, la tasa de interés y el tipo de cambio eran las dos variables que teníamos como importante. El tipo de cambio es la siguiente, aquí está, entonces, y ambas dependen del Banco Central de la República Argentina. La parte monetaria está relacionada con la inflación, aunque como hemos visto no es la única, y la política monetaria tiene para su transmisión dos canales, el canal de crédito y el canal cambiario. Si ustedes se fijan, el canal cambiario es mucho más importante para la definición y esta relación que hay entre la oferta monetaria y el tipo de cambio en estos momentos de pandemia, de COVID-19 en Argentina, que se está emitiendo mucha cantidad de dinero. Lo que se plantea es ¿cómo se llama? Una mirada del tipo de cambio, una mirada de inflación futura muy importante, por lo tanto el tipo de cambio oficial en el orden en estos momentos de los 70 pesos está como muy desfasado, cerca de un 60% con respecto a los tipos de cambio que podemos acceder como formalmente, como es el contado con liquidación, y mucho más allá la brecha está con respecto a los DAI u US Dollar, que son dos formas de equilibrar la moneda, la divisa norteamericana de manera electrónica. Entonces, hay una volatilidad cambiaria y esa volatilidad la Argentina la ha manejado desde el 2018 con un programa que se llamaba de metas de inflación, con el tema de base monetaria contenida, emisión cero, y ese programa ha generado igualmente una inflación muy grande, dándonos a entender que no depende solamente del componente monetario, aunque ahí estaba la esterilización de dinero, que es un tema que vamos a tratar en breve. O el tema de los agregados monetarios, o sea, cómo va M1, M2 y M3. Argentina necesita para una salida un canal de crédito mucho más potente. Es muy, muy difícil el acceso de las empresas, tanto MIPYMES como pymes, como grandes empresas, a los canales de crédito en Argentina. Tenemos un mercado de capitales muy chico y esto hace que sea necesario obtener una banca de desarrollo o acceder a alguno de los sistemas que se basan en la tecnología blockchain que están iniciándose aquí en Argentina. El sentido que tiene el Banco Central es defender también nuestra moneda y el ahorro doméstico, y para ello debe tener una tasa de interés real positiva, cuestión que no se está dando en estos momentos. Si bien la tasa de interés es un 70% de la tasa de las LEVAC, no representa la inflación eh, medida a través del IPC, cuando una tasa está en el 30 y la inflación va a estar superior al 40, que esta es la proyección que hay con 2 meses que hemos tenido, que fueron abril y mayo de 2020, con una inflación estancada pero alta para el nivel de actividad que tenemos. 1,5% ha cambiado el IPC. En el cuadro siguiente es lo que sería una relación de la inflación por la devaluación, que era muy asociada a lo que veíamos como teoría estructuralista. Eh, Cuando el tipo de cambio se aprecia, en términos, perdemos competitividad, entonces nuestros precios internos crecen más que los precios internacionales, entonces el tipo de cambio real se atrasa. O tenemos un shock, como en este caso, que una restricción en el sector externo. El sentido que tiene ese atraso del tipo de cambio es favorecedor de las importaciones y desfavorecedor de nuestras exportaciones porque se encarecen los productos argentinos.
con respecto al resto del mundo, y eso lleva a una devaluación que tiende a recomponer ese tema, digamos. Entonces, pero a su vez trae lo que nosotros habíamos visto como efecto arrastre y efecto propagación. Si se exportan los alimentos, si hay por cada dólar exportado recibo más pesos a nivel interno, tiendo a exportar. Entonces hay una tendencia a que una devaluación favorezca las exportaciones y aumenta en este caso, como dice acá la filmina de Rappaport, aumentan los bienes salarios. En cambio, los insumos industriales son importados y entonces ahí vienen no solamente insumos, sino muchos bienes de consumo que son necesarios para la Argentina. A partir de ahí aumentan los precios de los bienes manufacturados. Entonces, esto sería el efecto propagación. Y tiene un fuerte impacto distributivo, ¿no? La devaluación, hay una puja distributiva porque en líneas generales los más favorecidos son los exportadores, una emisión de dinero y un estancamiento. Pero si ustedes se fijan acá, los fenómenos en apariencia contradictorios, como aumento de salarios con desempleo e inflación con recesión, que aparecen a partir de este fuerte impacto distributivo, en Argentina son los fenómenos normales. Los convenios colectivos de trabajo y la alta presión de lo que sería el trabajo formal a través de los gremios genera incrementos, aunque la tensión del desempleo esté presente, y la inflación con recesión o estanflación, estancamiento con inflación, está en nuestra economía casi permanentemente. Hay muy pocos periodos en que no ha estado en los últimos años donde la economía se ha ido contrayendo, el PIB per cápita y el PIB normal ha tenido el sub y baja ese que habíamos visto respecto de los años impares subía y los años pares bajaba. Acá viene esta idea de causas y consecuencias. Con inflación se reducen los ingresos reales y el déficit fiscal es una consecuencia de la inflación y no una causa. Muy interesante porque en todo el debate que se plantea actualmente, siempre la causa de la inflación, sostienen muchos economistas del déficit fiscal. Acá vamos con respecto al Rodrigazo. En el mes de junio es un mes muy significativo para la economía argentina. En este caso tenemos 45 años. El 4 de junio se anunciaba un ajuste. Ese ajuste era intempestivo y en el contexto económico es una devaluación del peso con respecto al dólar del 150%, una suba promedio del 100% de los servicios públicos del transporte, del 180% en los combustibles y como contraparte aumenta en 45% en los salarios. Ahí se ve, digamos, la salida con una puja distributiva, ¿no? Cuando los exportadores en esta primera etapa reciben esa devaluación y los asalariados un aumento que ronda, digamos, un 30% o 40% de los incrementos que se han dado en los demás, con lo cual hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y una licuación de deudas de las empresas que estaban en pesos y se dispara la inflación. O sea, 75 es un momento que podemos anunciar como en la historia argentina, como es el momento donde se inician los periodos de alta inflación que solamente van a ser bajas en el periodo de la convertibilidad. En caso, el día 14 de mayo y con precios del día 12, también es el aniversario 35 del Plan Austral, en 1985, 14 de junio. Aquí ya tenemos otra mirada, porque es un plan bastante diferente al sentido que tenía. Primero, la recomendación de ajustes ortodoxos, ¿no? Con control de gasto público, congelamiento de salario y sustento en la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? La no emisión, recomendaba planes gradualistas, pero nosotros, la crisis del 75 nos llevó a tener una devaluación intempestiva, pero en este caso la tendencia del plan, a mi juicio, fue marcadamente heterodoxa, y ahora vamos a ver por qué. Se produjo el congelamiento de precios de tarifa de los servicios públicos y salarios al día 12 de junio de 1985, siempre con un reajuste antes del congelamiento.
La reducción de tasas de interés más bajo, tasa de depósito redujeron de 28 al 4, mientras los préstamos del 30 al 6, pero teníamos una tasa real negativa nuevamente que no contribuía, como veíamos anteriormente, a sostener el poder adquisitivo de aquellos que ahorran. La implementación de la política monetaria y fiscal, las dos, mucho más severas, control del gasto público, hasta ahí es lo mismo que sería el plan anterior, con un poco más de descripción. La devaluación del peso, incremento de las retenciones de las exportaciones, aquí ya es bastante distinto, ¿no? En el sentido que los que se ven más favorecidos, que son los exportadores, en este caso se apropió de esa ganancia el gobierno, de esa ganancia por devaluación. Y viene el cambio de signo monetario. Aparece el austral, 0,80 centavos por cada uno de los dólares, cuando nos daba la sensación de que nuestra moneda era más fuerte, vinculándolo con la psique colectiva, y el cambio de moneda. A su vez, hay una parte que resultó fundamental que tiene que ver con el desagio. Este desagio, apoyado en la teoría de shock que tenemos aquí, lo que hizo fue que en este modelo de nivel de precios o inflación y nivel de ingreso, la oferta agregada y la demanda agregada, que estaban en un nivel muy alto, bajaran a niveles bajos, del 4%, 5%, y en ello contribuyó mucho el desagio, que es una forma en el sentido que lo que preveía que los contratos se habían hecho con una inflación en ese momento del 28, 30% mensual. Entonces, si teníamos a más tiempo, había más carga de inflación. Entonces, a menor tiempo, la devolución en pesos de lo que habíamos pactado como entre acreedor y deudor se hacía cercano al 100%, 100, 99, 98. Pero si habíamos pactado a largo plazo, se suponía que había una inflación contenida en ese acuerdo que se iba desagregando, y los plazos fueron hasta un 10%, 5%, con caídas graduales hasta estabilizar la economía, y eso dio bastante resultado en principio desde el 85 hasta el 87. Bueno, con esto terminamos y seguimos en otro video en cualquier momento.